La derrota de Roma ante las tribus germánicas en el año 9 después de Cristo acabó con su concepto de superioridad moral. Lo que Roma denominaba civilización, sus vecinos lo llamaban tiranía. Fue una lección que los romanos parecían condenados a aprender de nuevo. En el siglo I después de Cristo, los romanos encontraron una tierra legendaria que estaba más allá de sus fronteras, Britania. Poblada por densos bosques y habitada por salvajes, la nueva tierra fascinó y aterrorizó a los romanos. Su conquista conseguiría una gloria digna de un gran emperador. El Imperio Romano, la invasión de Britania. Durante 6 siglos, el Imperio Romano dominó el mundo antiguo. En el siglo IV después de Cristo, Roma se extendía desde Arabia hasta la costa del Mar del Norte. Donde llegaba su alcance, Roma seducía a sus enemigos con el comercio y el lujo, y empleaba como mano de hierro al ejército más disciplinado jamás conocido. Los romanos creían que llevaban la civilización a lugares remotos. Estaban orgullosos de su gobierno, que era su auténtica fuerza, y creían que Júpiter era la fuente de su poder. Los romanos creían que los dioses otorgaban su poder al emperador, aunque no todos lo merecían. En el año 41 después de Cristo, el emperador Calígula hizo estremecer a Roma. Calígula parecía un niño consentido y puede que además padeciera alguna enfermedad mental. Se cuenta como ejemplo que nombró cónsul a su caballo y que si construía puentes era solo para que él pasara con su carro sobre ellos. Hacía cosas muy extrañas para demostrar su poder. Muchos de los que le rodeaban empezaron a sentirse en peligro. El emperador era excesivamente inestable y paranoico. Por decirlo claro, estaba totalmente loco. Miembros de la Guardia Pretoriana, una milicia de élite, decidieron que Calígula debía morir antes de que se volviera contra ellos. Y una tarde, actuaron. Según Suetonio, biógrafo del primer siglo, Calígula se retorcía y gritaba: «Todavía estoy vivo», pero enseguida se oyó decir: «¡Acuchilladlo otra vez!». Murió víctima de otras 30 puñaladas. Fue un momento crucial en el que por primera vez se demostró duramente que los militares sostenían al emperador. Sería la Guardia Pretoriana la que elegiría al nuevo emperador. Pronto encontraron a su nuevo candidato, el tío de Calígula, Claudio, una persona débil y por lo tanto fácil de controlar. Babeaba, tartamudeaba y tenía tics nerviosos. Es posible que la única razón de su supervivencia fuera que nadie le tomaba en serio. Seguros de su elección, los pretorianos proclamaron a Claudio emperador del mayor país del mundo. De niño, sus mayores decidieron que no recibiría formación administrativa ni militar. Casi todos los jóvenes de la familia imperial ocupaban muy pronto puestos públicos. Pero ese no fue el caso de Claudio. El nuevo emperador tenía que hacer méritos ante los que le creían un incompetente. Y con los pretorianos, quienes le dieron el cargo, tenía una gran deuda. Había una solución para solventar ambas deficiencias: una guerra. Honor y botín para los soldados, prestigio y dignidad para el emperador victorioso. La conquista de nuevas tierras era siempre conveniente para los soldados romanos, a los que les gustaba intervenir militarmente. De acuerdo con su educación, preferían entrar en combate para dar lo mejor de sí, en lugar de permanecer inactivos. Cuanto más espectacular es la conquista, mejor es el resultado. Pero, ¿a dónde ir?
La respuesta del emperador Claudio fue tan atrevida como inesperada: Britania, la bravía y remota isla que había derrotado a Julio César hacía casi 100 años. El hombre que la conquistase lograría más fama que el mismo César. Para dirigir la expedición, Claudio eligió a Plaucio, famoso senador y jefe militar. Condujo 4 legiones por una tierra peligrosa en la que los soldados se sentían inquietos y temerosos. No se puede evitar el miedo a lo desconocido en esta clase de combates. Existía el temor entre los soldados de que al otro lado del canal tuvieran un arma desconocida que acabase con todos ellos sin poder hacerle frente. Circulaban rumores sobre la temible magia de los druidas, sacerdotes de la secreta religión de los britanos. El sabio Plinio el Viejo nos relata: Britania está fascinada por la magia. El monstruoso culto druida profesa que asesinar a un hombre es prueba de devoción y que comer su carne resulta provechoso. Los sacrificios humanos horrorizaban a los soldados e hicieron que el emperador Claudio prohibiera el druismo. Si un culto religioso era prohibido, se debía a que sus prácticas repugnaban a los romanos. Una de ellas eran los sacrificios humanos, que, según se dice, realizaban con frecuencia los druidas. Además estaban las fuerzas desestabilizadoras políticas y sociales. Política y magia, una combinación mortífera. Prudentemente, los romanos partieron desde la playa de Rutubiae, la actual Richborough, hacia el Támesis, el río que bordeaba las extensas tierras de la poderosa tribu Catubelauni. Experto en los misterios druidas, Caracato, príncipe de los Catubelauni, no llevaba coraza. Confiaba plenamente en el poder mágico de su pintura de guerra. Según parece, Carataco fue instruido en el arte de la magia por los druidas durante mucho tiempo, aproximadamente unos 20 años, para que aprendiera a leer los textos, poemas y oraciones de la magia. Los magos druidas capitanearon la rebelión contra Roma. Iban libremente de una tribu a otra pasando información del enemigo y reclutando nuevos guerreros. Los druidas no eran intermediarios entre la gente y los dioses, sino jueces y líderes, personas con las que había que contar. Ellos hacían sentir su poder en casi todos los aspectos de la sociedad celta. Togodumnus, hermano de Carataco y caudillo del reino vecino, apoyó la resistencia con sus soldados. Combinando sus fuerzas, se enfrentaron con suprema confianza a los romanos. Los romanos no habían conseguido conquistar a los britanos anteriormente. Estos luchaban en su tierra, la conocían muy bien y habían visto a los romanos en acción. Quizá por eso confiaban en derrotar a los ejércitos de Roma cuando estos desembarcaran. Gales era el terreno más duro, por eso era el menos habitado, pero sus gentes eran las más experimentadas. Los soldados estaban acostumbrados a combatir en formaciones muy largas, flanqueados por tropas auxiliares. Combatían a campo abierto y les funcionaba. Tuvieron éxito en África del Norte, en Oriente Medio y en las Galias, pero no les fue tan bien en Germania, y desde luego no consiguieron buenos resultados en Britania. De acuerdo con Dio, historiador del III siglo, los bárbaros se refugiaban en los pantanos y en los bosques a la espera de que los invasores se desgastaran con intentos fallidos. Sabían dónde estaba la tierra firme y los accesos de su región. Los esfuerzos por perseguirlos no tenían éxito.
La estrategia inicial de los britanos contra los romanos fue muy buena. Permitieron que desembarcaran sin presentarles resistencia y luego los atrajeron hacia el interior para atraparlos en lugares de los que no podían escapar. Los britanos atacaban con astucia y de manera salvaje. La disciplina de los soldados romanos es muy conocida, está bien documentada. El hecho de que resistieran organizadamente en medio de las batallas más duras es algo que demuestra su profesionalidad, buen liderazgo y entrenamiento. Fueron los mejores soldados de su tiempo y quizá de toda la historia. Combate tras combate, Plaucio sufrió humillantes derrotas, pero no por ello se desalentó. El ejército romano era ante todo paciente. En Britania la cuestión no era conseguir una victoria inmediata, se trataba de una campaña. Y las campañas eran siempre largas. En Roma, el emperador Claudio se preparaba para realizar su propia invasión de Britania. Quería ocuparse personalmente de su rendición. Y por primera vez en su vida, llevaría vestimenta militar. Necesitaba prestigio militar. Para ser el centro de la atención pública en Roma, había que ser un militar de éxito y conseguir alguna victoria, preferentemente sobre algún ejército extranjero. Claudio se propuso derrotar a los bárbaros con el arma más destructora e imponente del mundo clásico: los elefantes de combate. Ellos anunciarían la gran entrada del emperador. Claudio quería que los britanos se humillaran ante el todopoderoso ejército de Roma para reclamar luego su parte de gloria. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio se prepara para conquistar Britania y envía al general Plaucio y a 4 legiones para abrirle el camino. Los romanos fueron engañados por los druidas que los adentraban en territorios hostiles. Plaucio supo encontrar la forma de darle la vuelta a la situación y envió una fuerza especial de provincianos para realizar un ataque sorpresa. El ejército romano se componía de 2 tipos de soldados: los llamados legionarios, que eran ciudadanos romanos, y los auxiliares, que eran reclutados entre las clases populares. Plaucio hizo que las tropas auxiliares cruzaran el Támesis, no porque los legionarios no pudieran hacerlo, sino porque era muy peligroso. Si se corría el riesgo de perder un gran número de soldados, era preferible que fuesen los auxiliares. Como todos los druidas, Carataco y Togodumnus consideraban que el agua era sagrada y que el gran río los protegía de sus enemigos. Sin estar alerta por esta creencia, los romanos cruzaron el río en silencio y sin ser vistos. Averiguaron perfectamente la clase de ejército a la que se iban a enfrentar, su cohesión, qué armaduras llevaban, su forma de actuar. E hicieron de exploradores para conocer mejor al enemigo y averiguar si era numeroso. Tras la investigación, mataron a los caballos de los bárbaros, impidiendo una rápida huida. Solo entonces, Plaucio mandó que el grueso de su fuerza atacara. Se luchó cuerpo a cuerpo. Fue un gran combate en el que destacó la fuerza bruta que emplearon los romanos para superar al enemigo, atemorizarlo y perseguirlo cuando trataba de escapar. Al segundo día, la batalla se inclinaba a favor de los romanos.
El ejército romano salió triunfante y siguió con fuerzas para combatir de nuevo, mientras que sus enemigos tuvieron que soportar la presión de las pérdidas causadas por Roma. En la siguiente batalla, Togodumnus fue mortalmente herido. Atemorizados, los supervivientes se refugiaron en los pantanares. Las familias de los dirigentes druidas se enfrentaban a una nueva realidad. La noticia de la catástrofe había sembrado el pánico y el deseo de huir. Carataco debía escapar con su familia o sería humillado y esclavizado por los romanos. Cuando los romanos obtenían una victoria militar importante, el general era recompensado con un desfile de sus tropas. Si era posible, el cabecilla derrotado marchaba entre los soldados para demostrar que los oponentes habían sido sometidos. Normalmente, eran ejecutados al final del desfile por haberse atrevido a enfrentarse a Roma. Carataco no quería convertirse en un trofeo de Roma y, jurando venganza, reunió a sus adeptos y los condujo en un largo viaje hacia el oeste, hasta el país de las tierras altas donde estaba la morada de los druidas. Carataco sabía que no lo perseguirían hasta allí. Los romanos se asentaron en las orillas del Támesis. Según el historiador Dio del III siglo, Plaucio tuvo miedo debido a los problemas que encontró en el Támesis. En vez de avanzar, decidió conservar el terreno conquistado y mandó llamar a Claudio. ¿Fue el temor o la política lo que realmente detuvo a Plaucio? Dudo que a un hombre con la experiencia y la capacidad de Plaucio le asustara tanto un río como el Támesis. Lo más probable es que recibiese órdenes para que, después de asegurar un acceso seguro a Britania, llamara al emperador para que acudiera en persona y así pudiera conseguir la fama militar que tanto necesitaba. El emperador Claudio trató de ir a Britania, pero su barco estuvo a punto de naufragar en las costas de Hispania y tuvo que recorrer a pie las Galias hasta Gesoriacum, la actual Boulogne, para cruzar el Canal de la Mancha. Llegó cuando la campaña militar estaba en sus últimas fases. Sabemos que el emperador apareció a lo grande, acompañado de cohortes de la Guardia Pretoriana y elefantes. Estos no eran animales nativos de Britania ni de ninguna parte de la Europa occidental. Utilizó a los elefantes para anunciar su presencia. Más tarde, a una distancia segura a retaguardia, debió supervisar el asalto de varias poblaciones. La sorprendente llegada de Claudio, junto a la humillante derrota de Carataco, hizo que muchos britanos prefirieran someterse a combatir. Hoy en día, la idea que tenemos de la libertad y que forma parte de nuestra manera de ser no coincide necesariamente con la del mundo antiguo. Antiguamente, la mayoría de la población se acostumbraba enseguida a un nuevo orden y a un nuevo líder. Los impuestos que anteriormente habían pagado a unos pasaban a ser pagados a otros. No existía una gran diferencia y no les importaba demasiado. Eso era preferible a someterse al pillaje, las violaciones y la destrucción que podría causarles un ejército. Había que luchar contra los romanos o colaborar con ellos. En Brigantes, un reino del norte, esta decisión resultó muy controvertida y fue tomada por su poderosa reina Cartimandúa.
Los britanos no tenían inconveniente en ser gobernados por mujeres de carácter fuerte. Estas mujeres debieron acceder al poder por su relación con grandes hombres. Más tarde conseguirían el apoyo de su gente por su gran personalidad y por su carisma. Venutius, el marido de Cartimandúa, sabía lo que los brigantes debían hacer, pues se oponía con todas sus fuerzas a la ocupación romana. En la región que ahora se conoce como Gales, los más fieros caudillos britanos se aferraban a las tradiciones antiguas y rechazaban enérgicamente el dominio imperial. Los druidas recurrieron a sus dioses para expulsar a los romanos de sus costas. En aquella hora de tribulación realizaron el más severo de sus rituales, el sacrificio de un ser humano. El exiliado Carataco, su principal valedor, incitaba con pasión a la resistencia. Logró aunar la voluntad de varias tribus muy dispares para resistir al invasor y creó un movimiento contra Roma. Debió ser el britano más carismático de su tiempo, ya que convenció a muchos para que se opusieran a la máquina militar romana. Debía ser muy persuasivo. Unidos por un odio común y por su religión ancestral, los celtas juraron luchar hasta el final. La victoria había conseguido que los romanos recuperaran la confianza. Ya no temían a los britanos, pero no sabían que lo peor estaba aún por llegar. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio proclamaba la victoria en Britania al mismo tiempo que las fuerzas rebeldes de la isla aumentaban. Creó una provincia romana con capital en Camulodunum, la actual Colchester, e hizo alianzas con una docena de reinos. Su ayuda resultaría crucial para amortiguar los ataques contra la nueva provincia. Después de solo 16 días en Britania, Claudio regresó a Roma. Había estado fuera 6 meses, pero contaba con una posición muy diferente, pues regresaba convertido en conquistador. El valor propagandístico de aquel viaje fue extraordinario y Claudio consiguió un gran aumento del favor político del pueblo. Algo parecido a cuando un moderno presidente visita sus tropas del frente, aunque no se acerque a los combates. Según el historiador Dio del III siglo, el Senado le otorgó el título de británico. Además, se decidió en votación que se realizaría un festival anual para conmemorar la conquista y que le erigirían arcos triunfales. Los grandes arcos llegaron a alcanzar alturas de 20 metros. Se erigió un arco triunfal en su honor, con una inscripción que recordaba sus victorias durante la conquista de Britania. Era un monumento que proclamaba que Claudio era un gran general y un gran conquistador. Los honores militares fueron el motivo de la invasión de Britania para darle a Claudio una fama de la que antes carecía. Para Plaucio, a quien el emperador había nombrado gobernador de Britania, la celebración fue demasiado prematura. Siempre que los romanos salían de su recinto de seguridad, eran atacados por una organizada guerrilla dirigida por Carataco, el caudillo rebelde. Conocían bien el terreno y los atajos de Britania y se comunicaban por medio de mensajeros. Supieron aprovechar bien su ventaja para conseguir información en toda la isla.
Algunas de las mayores emboscadas de la historia se realizaron simplemente arrojando troncos o piedras contra los soldados que marchaban por la falda de una montaña. Y eso les ocurrió a los romanos. Estaban acostumbrados a los combates cuerpo a cuerpo con lanzas convencionales y espadas cortas. Ahora tenían que enfrentarse a las rocas, lanzas y hachas que les arrojaban. Sus legiones sufrieron grandes pérdidas. Los britanos conocían bien el terreno que pisaban y eran arengados por sus caudillos, que les decían que debían derrotar a los invasores. Tenían que expulsarlos, porque de lo contrario serían esclavizados por los romanos. Carataco combatió eficazmente mediante guerras de guerrillas, así denominadas actualmente. Los romanos debieron llamarlas terrorismo o insurgencia. Dieron grandes resultados. Con frecuencia, tras una incursión, los rebeldes se dispersaban en el bosque. Plaucio debía eliminarlos si no quería ver cómo destruían su nueva provincia. Los oficiales romanos tuvieron que tomar decisiones que no estaban escritas en ningún manual de entrenamiento y que nadie les había enseñado antes. Había que adaptarse al terreno y a las tácticas de guerrilla de sus oponentes si no querían verse derrotados. En el año 45 después de Cristo, Plaucio inició una campaña. 3 legiones marcharon hacia el sur, el oeste y el norte respectivamente. La novena se dirigió hacia la tierra de los brigantes. Los brigantes controlaban el norte, un importante colchón amortiguador contra otros bárbaros. La cooperación con la reina Cartimandúa era fundamental. Trataba de dividir y conquistar, de separar y aislar grupos para someterlos. Con ese objeto, los aliados locales proporcionaban una gran ventaja. Cartimandúa aceptó la oferta imperial. Después de todo, con una legión ante sus puertas, sus alternativas eran muy limitadas. ¿Qué ventaja obtendría el pueblo si la elección era entre colaboración y destrucción en lugar de libertad y conquista? Para Cartimandúa la alianza le permitiría seguir en el trono y no tendría que arriesgarse personalmente, como si hubiera decidido oponerse a los romanos. Venutius, el esposo de la reina, no fue el único que se opuso enérgicamente a su decisión. Los romanos obtenían ventajas con las alianzas. El problema residía en la división de opiniones, como el caso de Cartimandúa, que tuvo que enfrentarse a su esposo. Venutius tuvo que contenerse y por el momento acató la voluntad de la reina. Frustrado, pero decidido, esperó a que la situación cambiara. Mientras, los romanos invadían el país sometiendo a un pueblo tras otro. Lo más importante para un gobernador romano era mantener el orden, sobre todo en una provincia nueva. Tenía que establecer vínculos con los habitantes y por tanto resultaba favorable cualquier tipo de actuación que mantuviera al pueblo contento con los romanos. Los romanos tratarían bien a los que cooperasen. De lo contrario, el castigo sería muy rápido. A los prisioneros se les enseñaba el significado de la justicia imperial a punta de espada. Pero por todas partes surgían rebeldes contra el poder romano. Los legionarios también encontraron personas que cooperaban. Lentamente iban ganándose la voluntad del pueblo a la vez que ampliaban los límites de Roma. En la política, el general Plaucio se había convertido en un héroe.
Tras 4 años, un agradecido Claudio le llamó de vuelta a Roma. Volvió con prisioneros britanos para convertirlos en gladiadores. 4 años era el periodo de mando normal del gobernador y su ejército en una provincia. Luego era sustituido. No convenía que permaneciera demasiado tiempo en el cargo por temor a que sus soldados le tomaran demasiado afecto y quisieran convertirlo en emperador. De acuerdo con Dio, historiador del siglo III, en las luchas de gladiadores participaron muchos hombres, incluyendo cautivos britanos. Plaucio, orgulloso de ello, empleó a muchos en este espectáculo. Los sangrientos deportes circenses servían a los romanos para reafirmar su superioridad. Los bárbaros no eran más que polvo a pisotear. En el año 47 después de Cristo, los romanos reclamaron la parte sur de Britania. Algunos caudillos, como la reina Cartimandúa, se sometieron voluntariamente al imperio. Pero otros muchos se resistieron, como el príncipe Carataco. En el proceso de pacificación de un pueblo, hay que trabajar mucho antes de que se pueda retirar al ejército. Los romanos conocían muy bien que el proceso de anexión y conquista era siempre muy largo. Debían saberlo al enfrentarse a un oponente como Carataco. Es posible que Carataco fuera el rebelde más importante. Parecía saber bien cómo unir a los británicos para conseguir la victoria. Las poblaciones romanizadas soportaron las audaces incursiones de Carataco. Sus sorprendentes victorias le convirtieron en el cabecilla britano más famoso. Todos acudían a él para expulsar a los invasores de sus costas. En noviembre, cuando Carataco se enteró de que iba a llegar un nuevo gobernador romano a Britania, lanzó contra él el más enérgico de sus ataques. El nuevo gobernador, Escápula, recibió una sangrienta bienvenida. Pero las cosas no resultaron como se esperaba. Las legiones romanas nunca flaqueaban. Escápula infligió a Carataco su primera gran derrota. Sin embargo, el líder rebelde no se rindió. Carataco se retiró al sur de Gales y organizó otra revuelta que se extendió hasta las montañas del norte. Escápula hizo uso de la 9ª legión y marchó con ella hacia el oeste. Pero todo lo que encontró fueron mujeres y niños. Los rebeldes habían desaparecido. La rebelión en Gales prosperó, igual que casi todas las rebeliones galesas de principios del periodo moderno, sencillamente porque resultaba difícil encontrar a los rebeldes. Los romanos tuvieron que recorrer las montañas, bosques e islas para encontrar a los rebeldes. La situación no era muy distinta de la que los soldados americanos se encontraron en Vietnam, donde tuvieron que combatir en la jungla. Habían sido entrenados para combatir en otra parte. Y el enemigo sabía perfectamente cómo confundirse con el paisaje que lo rodeaba. Escápula arrasó los escondites enemigos, destruyó sus poblaciones y presionó con sus ataques. Pero a sus espaldas, una segunda rebelión estaba en marcha. En los bosques de Brigantes, los druidas empezaron a conspirar. Cuando las gentes de Brigantes vieron que los romanos se dirigían a Gales, decidieron aprovechar la oportunidad. Si los romanos estaban ocupados, les causarían problemas a retaguardia.
y si los atrapaban entre dos frentes, podían derrotarlos. Para que esta segunda rebelión tuviera éxito, resultaba vital la participación de un noble, Venutius, el marido de la reina Cartimandúa, aliada de Roma. Por supuesto, Venutius, el marido de la reina Cartimandúa, era un personaje relevante que, aunque no por su linaje, quizás fuera el hombre más importante del reino de Brigantes. El desacuerdo con su mujer ofrecía una oportunidad muy interesante a los futuros rebeldes. Los nobles rebeldes hablaron de Venutius y de su lealtad. ¿Quién, después de todo, se beneficiaría más si su mujer, la reina, era depuesta? Pero infravaloraron la astucia de Cartimandúa. La reina tenía espías en todas partes y a través del criado de su marido supo entonces que los mejores guerreros estaban con ella. Desesperada, recurrió a Roma. Los reyes y reinas que colaboraron con Roma lo hicieron porque habían llegado a un acuerdo. En caso de necesidad, Roma acudiría en su ayuda. Ese era el acuerdo vigente. La reina mandó un mensajero romano a Escápula diciéndole que debía regresar cuanto antes a Brigantes para hacer honor a su compromiso de protegerla. El momento no podía ser peor para Escápula, pero no tuvo más remedio que abandonar Gales y marchar con su 9ª legión a ayudar a la reina. Su marcha brindó una nueva oportunidad a Carataco. Ante la retirada de los romanos, muchos guerreros de toda Britania se unieron a Carataco. Apoyados por sus creencias, llevaron consigo sus armas y sus familias. Esta vez, la resistencia no se escondería. Carataco ordenó a sus hombres que construyeran fortificaciones, según nos cuenta Tácito, historiador clásico de la corte. Escogió un lugar muy favorable a sus intereses y perjudicial para los nuestros. Sus fortificaciones estaban muy bien defendidas. Una posición defensiva bien afianzada representaba una gran ventaja para los defensores, y por eso confiaron en que su elección del campo de batalla les daría la victoria contra los romanos. Carataco tenía ilusiones razonables de salir victorioso. Era la última esperanza de que Britania siguiera siendo independiente. Bajo el mando del emperador Claudio, Roma entró en el 6º año de la dura conquista de Britania. En sentido amplio se tenía el concepto de que el emperador romano era el comandante en jefe del imperio. Era el último responsable del éxito o fracaso obtenido, de cualquier acción que emprendiera el Estado romano. Un caos permanente en Britania podía arrojar una sombra sobre el frágil trono de Claudio. Cartimandúa, la reina vasalla del norte, había solicitado que Roma la defendiera contra una rebelión interna. Ella y sus defensores se refugiaron en una fortaleza a la espera de que el general Escápula acudiera en su auxilio. En poco tiempo, Escápula sofocó a los rebeldes y devolvió el poder a la reina. Este hecho hizo que el consorte real, Venutius, deseara con más fuerza sublevarse contra los romanos. Escápula marchó de nuevo hacia Gales con la 9ª legión. Ansioso por acabar con Carataco, dobló el número de tropas de complemento, ordenando que la 20ª legión fuera también a Camulodunum. En el año 50 después de Cristo, con el honor del imperio sobre sus hombros, Escápula dirigía un ejército con miles de los mejores soldados contra un enemigo muy experimentado y resuelto. Puede que un hombre como Escápula hubiera podido persuadir a Claudio de que se podía aceptar un fallo bajo circunstancias tan particulares. Pero eso conllevaría un riesgo demasiado grave si quería conseguir otro puesto importante en el futuro. El fallo no era posible, pero la victoria no iba a resultar sencilla.
Según el biógrafo clásico Tácito, los soldados llegaron a las murallas, pero tuvieron el mayor número de bajas. los romanos tuvieron que reagruparse y atacar de nuevo. Roma marchaba imparable al frente de su maquinaria militar. No existía ningún futuro para la rebelión. Así es como se escribe la historia. Estaban ansiosos por acabar con los gitanos definitivamente. La fiereza del ataque romano fue tal que los bárbaros acabaron siendo derrotados. Los que tuvieron más suerte murieron pronto, los demás fueron capturados. A los prisioneros les aguardaba la humillación, la esclavitud y una muerte ritual. Horrorizado, Carataco fue informado de que su mujer estaba entre ellos. Pero Carataco escapó y sorprendentemente llegó hasta el reino de los brigantes, a pesar de que su reina, Cartimandúa, era aliada de Roma. El marido de Cartimandúa, Venutius, era un patriota declarado que se oponía radicalmente a la política de colaboración con Roma de su mujer. Yo diría que Carataco acudió a Venutius con la esperanza de conseguir su apoyo y hacer que la reina cambiara de opinión. Pero Cartimandúa no lo hizo. Era aliada de Roma y entregó a Carataco, el héroe de la resistencia, para consolidar su amistad con los romanos. Esta traición disgustó a su marido, Venutius. Carataco y su familia fueron obligados a desfilar por las calles de Roma, causando una gran impresión entre los ciudadanos. Según el historiador clásico Tácito, la reputación de Carataco había llegado hasta la misma Roma. Las gentes sentían curiosidad por ver al hombre que había desafiado nuestro poder durante tantos años. Incluso en Roma, su nombre resonaba con fuerza. Fue el símbolo de la victoria. El caudillo enemigo marchando por las calles, sometido. Lo que Roma solía hacer con sus enemigos era meterlos en el foso de una prisión y allí los ahorcaba. Pero en este caso no ocurrió así. En su lugar, Carataco fue llevado ante Claudio, que estaba sentado en una especie de estrado, y allí le permitieron pronunciar un vibrante discurso. Si hacemos caso de Tácito, dijo que estaba obligado a resistirse a la dominación de Roma y que si Claudio le permitía vivir, sería una muestra de su clemencia. ser clemente implica superioridad, y así era como se veían los romanos, como seres superiores. Conmovido por las palabras de Carataco, Claudio concedió el perdón al famoso bárbaro y a su familia. Probablemente se retiró a una villa cerca de Roma, donde viviría el resto de su vida en un confort relativo y, por supuesto, sin libertad. En una jaula de oro. La integración de Carataco había sido completada al fin. La romanización de Britania no fue pacífica. Al cabo de una década surgieron nuevas sublevaciones con Venutius al frente. Incluso un siglo más tarde, algunos pueblos seguían sin ser romanizados. Britania no fue romanizada del todo. Estaba demasiado lejos. Los romanos tuvieron que construir la muralla de Adriano para controlar a los invasores del norte. Resultó difícil de defender y la abandonaron. En Britania no quedó mucho de la dominación romana. Conquistada para ensalzar la reputación de un emperador, la isla proporcionó recursos durante siglos. Y cuando Roma se derrumbó, Britania fue la primera en volver a su estado bárbaro.